culpable. Gobierno responsable. Alcoa culpable. Gobierno responsable. A solución. A solución. A solución. Como digo, es totalmente falso todo lo que están trasladando, comunicando la dirección de América y bueno, nosotros tenemos que esta situación para que se hagan las denuncias y vamos a seguir luchando por los derechos de todos los trabajadores en general. Si agreden a una trabajadora de fábrica de la manera en que están haciendo y otros 5 compañeros que querían despedirnos, no vamos a consentir esa situación. En esta empresa, por el acuerdo, no se puede despedir a nadie y se están forzando y están inventándose situaciones para poder despedir definitivamente, que en todo caso sería la única manera de rebajar el número de plantilla que tenemos. Esa es la situación, no vamos a consentir todo lo que está pasando y aguantaremos hasta que busquemos una solución. La administración gallega tiene que aparecer una puñetera vez aquí en este problema, más ahora que estamos en esta situación con la convocatoria de huelga y visto cómo se está comportando quien está gestionando la empresa, tiene que aparecer de una vez. Hay que sentar en esa mesa otra vez de seguimiento del plan industrial de la planta de Coruña y de Avilés. Hay que volver a sentar el ministerio y tiene que dar una solución, una salida industrial a la planta y resolver el problema que hay aquí de afuera. Porque mientras dejen a esta gente operar como está operando, al final el daño lo está realizando y va a ser muy difícil recuperar esta situación. Hay que volver para atrás todo lo que se ha montado aquí y si eso no lo hacen las administraciones serán culpables, serán cómplices de esa situación. Y esperemos que la Xunta de Galicia sea lo suficientemente lista como para apartarse de la inoperancia que está mostrando el gobierno central, que hasta a día de hoy ni una reunión nos ha dado desde la reunión. ¿Qué es lo que tiene que decir ante esa querella criminal? Y también pues, la subvención o la aceptación de una subvención a esta gente que, entre otras cosas, los jueces están diciendo que presuntamente están cometiendo algunos delitos para